Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor. Por favor, no te olvides de compartir, así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. Muchas gracias. Esto es Argentina. Y esto también es Argentina. Y esto, y esto, y esto. ¿Cuánta libertad, no crees? Pues sí, en Argentina eres libre de elegirlo todo. La libertad de estar a las 10 de la noche aquí, o simplemente aquí. La libertad de perderte en la inmensidad. ¿Necesitas más inmensidad para sentirte libre? No hay problema, tenemos más. Disfrútala. La libertad de elegir tu clima perfecto. La libertad de expresarte. La libertad de dejarte tentar por sabores sorprendentes que nunca olvidarás. La libertad de encontrar comodidad en hoteles de clase mundial, infraestructura moderna y la cálida atención que te hace sentir como en casa. La libertad de disfrutar del silencio o de apagarlo. Por eso, hace más de 200 años pusimos la palabra libertad en nuestro himno. No una vez, sino 3 veces. Libertad, libertad, libertad. Si estás buscando una tierra de oportunidades infinitas, de aventuras por descubrir, de lugares para descansar o para sentirse aún más vivo, Argentina lo tiene todo. Una tierra donde la libertad, la diversidad y las experiencias inolvidables hacen que cada momento sea realmente valioso. Ven a visitarnos y disfruta de un lugar donde la libertad vive en cada rincón. Argentina, la libertad vive aquí. Visita Argentina. Esto es Dominicana. Playas donde solo escuchas tu eco. Mar. Comida. Mar. Surf. Gente buena. Ron. Montañas que rompen el océano. Los que vinimos por 10 días y ya llevamos 10 años. Los que vinimos por el surf y nos esperamos por amor. Mesas, bares Hoteles. y hostales. En Dominicana, no importa por qué viniste. Aquí lo único que importa es por qué te quedaste y si quieres volver. Y que al recordarnos sonrías sin querer. Dominicana es su gente. Dominicana. Dominicana te sonríe. Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. A continuación, Cambiando el Mundo con Raquel Quesada, en vivo y en directo desde Boston. Cambiemos el mundo con Raquel Quesada. Esto no es un sueño, esto es un grito claro. Cada alma cuenta, esto no es en vano. La discapacidad no es un quebranto, es un color más del ser humano. Mismos derechos, misma voz, no hay barreras entre tú y yo. Conócenos y juntos cambiemos el mundo. Somos iguales, rompamos juntos esos cristales. Somos personas, somos verdad. Luchamos con fuerza por la igualdad. Cambiando el mundo con Raquel Quesada.
Bienvenidos como cada sábado a su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Raquel Quesada y un grupo de educadores profesionales comprometidos con la verdad. Invitados que hoy van a dar ese grito de que sí se puede. Agradecida de Dios porque estamos ya compartiendo con todos ustedes y esta conversación apenas comienza. Quiero precisamente darle la bienvenida a este programa, a este espacio, a esta plataforma. A cada madre que quizás hoy está recibiendo un diagnóstico, a cada padre que tiene que sentirse comprometido con esa familia, a los cuidadores que dan y muchas veces se les olvida llenar su vaso, a profesionales que como cada sábado vienen hoy a dar desde la pasión y desde el amor, una educación verdadera, una educación pues a base de compromiso, y a esos líderes comunitarios que están ahí siempre batallando también para llevar esa esperanza de crear plataformas como Judy Leclerc para que las personas también que tienen discapacidad puedan ser escuchadas. Y si alguna vez ustedes han sentido que están solos, pues no, hay muchísimos programas que estamos comprometidos precisamente con esa lucha de derecho, esa lucha de espacio, que también lo hacemos suyo. En este programa siempre abogamos por inspirar, educar, transformar. Siempre creemos que la educación no es un acto de caridad que se le da simplemente por momento, sino que es un derecho humano que les corresponde constantemente en la vida de todas las personas y las familias que tienen un miembro con discapacidad. Aquí siempre hablamos de inclusión, respeto, empatía, igualdad, una educación precisamente comprometida a que se adapten como va evolucionando los tiempos, dignidad, participación y sobre todo pues celebramos la diversidad y precisamente ya le pusimos nombre a nuestra Gala Roja que será realizada en el 2027, Gala Roja por amor a la diversidad, porque ese día nos vamos a gozar, ese día vamos a disfrutar y vamos a celebrar precisamente lo que hacemos aquí en este programa, celebrar las vidas de las personas que tienen discapacidad. Y pues como madre siempre hablo desde mi punto de vista, siempre hablo desde mi experiencia, desde caminar en los zapatos de muchos padres, entendiendo que el proceso no será fácil. Quien te diga será fácil, no le compre esa versión. No será fácil, pero si nos agarramos de Dios, si nos educamos, si nos organizamos, si somos las voces de nuestros hijos, si nos aliamos también a grupos que se identifiquen con la discapacidad de nuestros hijos, entonces sí vamos a poder ser los defensores de nuestros hijos. Siempre agradecida de Dios porque nos permite estar en diferentes medios de comunicación. Ahí estamos en vivo desde Discapacidad TV, desde Argentina para el mundo, España, México, Colombia, Venezuela, República Dominicana. Agradecida de Discapacidad TV que su eslogan es Hola Mundo y precisamente queremos llegar a cada rincón del mundo para que sepan que existe un programa, existe una programación que es con la que tiene Discapacidad TV 24 horas hablando de discapacidad. Pero no solo hablando desde la lástima, sino desde el empoderamiento, desde la educación, celebración y precisamente teniendo voces reales que ya han caminado pues este proceso. También agradecer a La Cajita desde nuestra ciudad Boston, quien también está transmitiendo en vivo nuestro programa. Y hoy le doy la bienvenida, aquí estamos transmitiendo en vivo desde Somos Quisqueya. Estamos transmitiendo precisamente en vivo en estos momentos. Ay, Dios mío, feliz, porque es que Dios siempre abre puertas que nos hacen seguir, querer seguir siendo más para precisamente llegar a cada rincón de nuestro país, a cada rincón del mundo, para llevar esa esperanza. Gracias, somos de Quisqueya, porque yo soy de Quisqueya. Ustedes saben que soy de la República Dominicana. Bueno, ¿qué más agradecida y honrada que nuestro programa esté llegando allá? Y más puertas van a seguir abriéndose. Así que siempre iniciamos con una cita del sábado. Y esta dice así, y yo sé que todos ustedes se van a identificar con esta. No he fracasado. Hemos encontrado 10,000 formas que no funcionan. Esto lo escribió Thomas Edison. Y realmente, si usted siente que ha fracasado, entonces ya, tire la toalla. Nosotros
cada vez que caminamos, cada vez que emprendemos algo, cada vez que iniciamos un proyecto, van a haber situaciones difíciles. No son fracasos, porque de las situaciones difíciles y de lo que no estaba agendado, por ejemplo, cuando uno hace eventos, siempre va a haber cosas que no están en la agenda. Entonces, ¿cómo vamos, como digo yo, a salir debajo del camión? Y de eso se trata, vivir de las experiencias, tener oportunidades de mejora y cómo nosotros vamos a tratar de hacer las cosas mejores en el mañana. Quizás yo pudiera decir que no lo hice bien siendo madre primeriza, pero Dios me dio la oportunidad de tener 4 hijos y ya con el de 12 años, pues ya mis hijas dicen, pero conmigo tú no lo hacías así. Bueno, que estamos teniendo espacio de mejora. Quizás yo me desesperaba con la primeriza, con la primera hija, pero ya ahora estoy tratando también de ser una mejor mamá, y eso va con todo en la vida. O sea, la pastora lo sabe y siempre la pongo de ejemplo. Nuestro primer programa, señores, si ustedes lo ven, está ahí, vayan a verlo. Si ustedes ven nuestro primer programa que iniciamos en La Mega, se pueden reír, pero cada día queremos hacer las cosas mejor, cada día estamos evolucionando, cada día nos estamos transformando. Y yo no puedo decir que mi primer programa ha sido un fracaso, sino fue una oportunidad para yo hacer las cosas mejor. ¿Por qué? Porque hemos tenido esa resiliencia, hemos tenido esa confirmación, hemos tenido esa persistencia, y hoy por hoy estamos más de 10 años en vivo, porque queremos trabajar desde el amor, la pasión, y siempre hay espacio para mejorar. O sea, no lo vea como un fracaso. Quizás un matrimonio, quizás invertiste en un negocio y ese dinero se perdió. No, fue una oportunidad para que quizás en el mañana tú pues tomes medidas necesarias para que eso pueda funcionar luego. Así que esa es mi invitación para hoy, y como siempre, no podemos iniciar este programa sin nuestra palabra de aliento, que hoy va alineada con todo el tema de las personas con discapacidad visual. Vamos a darle la bienvenida, como siempre, a nuestra pastora Rosilia Barranco, hoy con el tema Más allá de la vista. Adelante, pastora. Buenos días, muy feliz de poder compartir con todos ustedes hoy día sábado, un día maravilloso. Y pues así es, estamos esta mañana con el tema Más allá de la vista. Quiero empezar con un verso bíblico que dice: pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre ustedes. Entonces, me pregunto yo, ¿será que el corazón tiene ojos o solamente lo tenemos en la cara? Y pues para ilustrar esto, quiero hablar de las personas que tienen discapacidad visual. Ellos nos enseñan algo muy importante que muchas veces nosotros, los que tenemos la vista, ¿verdad? Muchas veces lo dejamos escapar. Y es que ellos perciben, no solamente ellos necesitan los ojos, ¿verdad? Porque ya no los tienen, pero ellos desarrollan una sensibilidad que es admirable para escuchar, para reconocer detalles, para orientarse, para conectar con las personas, de maneras que quienes dependemos tanto de la vista, a veces lo pasamos por alto. Y pues la psicología nos enseña también que existe una diferencia entre ver y percibir. La vista nos permite observar al mundo, pero la percepción es la forma en que nuestra mente lo interpreta, ¿verdad? Y dos personas pueden enfrentar la misma situación y verla de maneras completamente diferentes. Algo similar ocurre en nuestra vida espiritual. Hay muchos que no pueden ver con sus ojos físicos, pero viven con una esperanza admirable. Y también hay personas que pueden ver todo con claridad, pero sin embargo no logran ver el propósito, las oportunidades, el amor que Dios ha puesto delante de ellas, las cosas que están puestas con un propósito, ¿verdad? Y hay una oración muy especial que hace Pablo, y es que dice que nos iluminen los ojos del corazón. No está hablando de la vista física, sino de una visión más profunda, y es la capacidad de comprender, de creer, de vivir con esperanza. Y cuando atravesamos momentos difíciles, el miedo, el rechazo, las heridas pueden convertirse en filtros que nublan nuestra manera de percibir la vida. Comenzamos a pensar de que nada cambiará, que no somos suficientes o que nuestro futuro está limitado. Pero cuando Dios te ilumina los ojos del corazón,
tu perspectiva cambia. Empiezas a ver posibilidades donde antes solo veías obstáculos, propósito donde solo veías dificultades y esperanza donde antes solo había incertidumbre. Y quiero dejarte con 3 pensamientos. Uno es que si enfrentas una discapacidad física, recuerda que tu valor nunca ha dependido de una discapacidad. No ha dependido de una capacidad. O sea, que el que seas capaz o no te hace que tengas cierto valor, ¿verdad? Hay algo más dentro de ti que te hace ser persona. Y depende de lo que Dios puso dentro de ti, el amor, el propósito, todas esas cosas. Número 2, si las experiencias de tu vida han nublado tu manera de ver las cosas, pídele a Dios que te renueve tu perspectiva. Y 3, si hoy puedes ver con los ojos, no olvides pedir también una visión de tu corazón que te permita reconocer la esperanza que está delante de ti. Porque la mayor luz que una persona puede percibir no siempre entra por los ojos. Muchas veces nace cuando tienes la iluminación del corazón. Y recuerda que si haces esto, Dios hará el resto. Me encanta, me encanta. Si te hace todo eso, Dios hará el resto. Y de verdad que Dios a veces también nos da un don espiritual que muchas veces no tenemos que ver las cosas para sentirlas, para discernir, para saber qué hacer y también pues tratar de crear más empatía. Incluso ayer Fabián hablaba de un tema que él pasa a diario y podemos decirlo como discriminación en nuestro camino de la discapacidad, se llama discriminación, pero es eso, pedirle que haya un mundo con más empatía, con más amor, con más paciencia, porque muchas personas tienen discapacidad, ya sea visual, auditiva, física, ya sea neurodivergente, y lo que se necesita en el mundo es amor. Y ese amor también muchas veces viene de parte de Dios. Cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, eso vamos a dar. Entonces, entender que la capacidad no se mide simplemente por lo que cualquier discapacidad que cualquier persona puede tener. Y hoy lo vamos a ver en José Manuel y lo vamos a ver en Fabián. Grandes que a pesar de su condición, pues han hecho más cosas que mucho que podemos ver, y de eso se trata la vida. Pastora, gracias siempre por esta palabra de aliento que nos recuerda que con Dios todo es posible. Así es, Dios les bendiga. Muchas gracias por invitarnos. Pastora, ¿cómo podemos encontrarla en las redes sociales? Estamos como Rosilia Gómez Barranco, haciendo ahí diferentes cositas en las plataformas. Excelente. Y que quede claro que ella es mi pastora real, aunque yo tengo mucho que no voy a la iglesia, pero vamos por ahí. Tenemos a Dios en nuestro corazón. Pastora, yo voy para allá. Señores, tenemos una cartelera ya llena, pero agradecida de Dios. Ahí está ready ya el doctor Eduardo Cubero, médico general, quien estará precisamente hablando de esta condición, la discapacidad visual, muchas veces por genética, muchas veces por accidente, muchas veces porque la estamos perdiendo, no puedo ya usar el celular ni la computadora sin los lentes, o muchas veces porque quizás fue trauma. Hay muchísimos el porqué de usted perder la vista. Entonces estará con nosotros también nuestra querida amiga real, Judy Leclerc, quien es una periodista de renombre por más de edad, de muchos años en la República Dominicana, que ha entrevistado a miles y miles y miles y miles de personas con discapacidad. Y yo sé que eso es parte de sus libros también, de 1000 historias que contar. Fabián Cardona, ahí está él también, emprendiendo, atleta, artista y también un influencer positivo, que también tiene una discapacidad visual. Y por supuesto, nosotros también tenemos con José Manuel Nava, quien es educador. Fabián es psicólogo y abogado, y José Manuel es el educador y también pues el influencer. Señores, más y más en su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial y retornamos con más. Patrocinan Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Vecina Beauty Supply, donde tu belleza comienza. Flies, por más de 15 años brindando un servicio insuperable en la comunidad. Somos los más grandes distribuidores de salones de belleza, barberías en todo Massachusetts.
y líderes en productos como Alphapad, Sebastian, Affirm, Misani, Vitali y muchos más. Visítanos en Lynn, Lawrence, Roxbury, Dorchester y Jamaica Plain. La Vecina Beauty Supplies, donde la belleza comienza. Descubre cómo convertir tus desafíos en fortalezas a través del nuevo libro biográfico de Raquel Quesada, titulado TDAH, Trauma y Propósito, un camino entretejido, donde la autora comparte su viaje de superación personal, amor y esperanza, desde su diagnóstico que transformó su vida hasta el propósito que hoy la guía, una historia real que te inspirará a encontrar tu propia luz. Disponible en Amazon, tiendas de la Vecina Beauty Supply, www.raquelquesada.net y en todas las librerías locales. Para más información, en Estados Unidos, llama al 978-828-5339 o en República Dominicana en el 809-771-4440. Cambiando el mundo con Raquel Quesada. Seguimos en su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada y siempre es un honor compartir con mi colega neurocoach, médico general y también parte de los mentores internacionales que ahí estamos nosotros también tomando una clase. Eduardo Cubero. Eduardo, hoy va a hablar de cómo podemos educar acerca de la discapacidad visual. Muy buenos días, doctor. Buenos días, mi querida Raquel. Un placer estar con todos ustedes y con personas que han salido, a pesar de sus deficiencias visuales, adelante. Y siguiendo la línea de la pastora, quiero empezar hoy lo que vamos a hablar con una frase de Helen Keller, una mujer que nació en 1880 y que se graduó de Harvard a pesar de su discapacidad visual y auditiva. Ella decía: lo mejor y más bonito de la vida no puede verse sin tocarse, debe sentirse con el corazón. Así que vamos a hablar un poquito acerca de los trastornos visuales desde un punto de vista biológico y médico. Primero tenemos que entender que la visión no se produce en los ojos, se produce en el cerebro y en la parte posterior del cerebro. Nosotros captamos imágenes a través de una cantidad de células llamadas conos y bastones que determinan la luz y la longitud, y esa señal se transmite en forma eléctrica hasta la parte occipital, parte posterior de nuestro cerebro, donde está la parte que organiza lo que vemos. Es que podríamos decir que no todos vemos igual, todos vemos dependiendo de nuestras experiencias también. Y a eso se refería un poco la pastora cuando decía que dos personas con las mismas circunstancias ven el mundo en forma diferente. Ahora bien, ¿qué sucede cuando este órgano que tenemos aquí, esos dos órganos, los ojos, empiezan a tener dificultades y pueden llegar hasta una ceguera? La ceguera puede ser total o puede ser parcial. Puede estar desde que nacemos o puede desarrollarse posterior a nuestro nacimiento por diferentes circunstancias. Existen las cegueras congénitas, pacientes que no desarrollan el nervio óptico o tienen trastornos en el ojo o que simplemente nacen sin los ojos. Está la ceguera que se produce por infecciones desde la gestación, desde el embarazo, por algún tipo de toxoplasmosis, herpes, sífilis, cualquier otra de esas, que además de provocar ceguera puede provocar sordera, puede provocar incluso la muerte del niño. Posterior en nuestra vida tenemos los procesos de ceguera por tumores, por traumas, por hemorragias, por coagulación, por trastornos de coagulación, perdón. Uno de los más frecuentes en los adultos es por glaucoma, es el aumento de la presión en el globo ocular que te va a producir
la pérdida de la visión. En muchas de nuestras sociedades tenemos la retinopatía, que va provocando también deterioros en la parte de la retina y deteriora todas esas células que se cargan de la visión. Pero no solo en el ojo están las enfermedades o los procesos que pueden provocarte el proceso inflamatorio. También está en el cerebro. Un tumor en el cerebro que haga presión sobre el nervio óptico que lleva la señal eléctrica hasta la parte occipital, hasta la parte donde está el núcleo del cerebro, de la visión, perdón, te puede provocar también que tengas distorsiones de la vista. Y existen diferentes tipos. Como les decía, podemos tener la visión en túnel, que es que solo podemos ver lo que está al frente y no podemos ver lo que está al lado. Como decían mis abuelos, es esa visión que, como de caballito con los limitantes que le ponían ahí para que no pudieran ver hacia los lados. Entonces empezamos a ver así. Eso se puede provocar incluso transitoriamente cuando se nos baja el azúcar. Pero podemos tener una ceguera universal, o sea, perder la visión o solo ver sombras cuando el azúcar está demasiado alto. Eso quiere decir que también pueden haber trastornos metabólicos que puedan alterar nuestra presión, nuestra visión. Y uno de los más, tal vez menos explorados, es esa visión que perdemos con el estrés. Porque sí, el estrés te puede provocar un trastorno visual, puede ser transitorio, pero si es muy repetitivo, puede incluso durar muchísimo más tiempo, incluso terminar con ceguera permanente. Entonces vemos que la ceguera tiene muchísimas causas. Muchas de ellas a veces no son prevenibles, ¿sí? No podemos prevenir que se nos aumente la presión del ojo, que nos tengan infecciones, pero la presión del ojo sí podríamos prevenirla si empezamos a tener una vida más organizada, más tranquila, más en paz, y nos estamos cuidando periódicamente. Muchas de esas... Doctor, ¿cómo le llamamos a la ceguera tecnológica? Me explico. Yo tenía una visión, podría decir 20/20, y ya a medida que estuve estudiando psicología, otros después de la pandemia, todo ha sido a través de la computadora. Ahora la forma de trabajo también, y me voy más allá en los niños. El uso de pantalla temprano. ¿Cómo esto afecta? Porque, doctor, yo antes podía hacer todas mis cosas sin los lentes. Y empecé con un nivel bajito, ahora es un grado alto y ya no puedo usar los dispositivos, la computadora, si no es a través de los lentes. Hablen un poquito de eso. Mira, Raquelita, sí, eso es importantísimo. Recordemos que toda pantalla, televisión, ahora que son pantallas, la computadora, el celular, despiden ondas de luz azul, que no solo alteran nuestro estado de vigilia, sino también alterando por el uso constante de las pantallas nuestros ojos. Y empezamos a tener problemas de refracción que generalmente se veían a partir ya de personas mayores. Es más, yo tengo pacientes con 90 años que no usan lentes, pero también tengo muchos niños que han empezado a desarrollar un proceso de miopía, o sea, trastorno de visión, por el uso constante de las pantallas. Por supuesto que sí. Las pantallas tienen un gran potencial para deteriorar nuestra vista. ¿Por qué? Porque no sabemos tener espacios de reposo. Vos hablabas de los niños que los usan para juegos, pero también están los adultos que estamos sí o sí obligados a trabajar con pantallas. Pero ¿qué sucede? Para poder tener una salud visual más o menos aceptable hasta el final de nuestros días, necesitamos tener periodos de reposo. Por cada hora que tenemos a frente de una pantalla, deberíamos tener por lo menos de 5 a 10 minutos lejos de la pantalla. Toda esa radiación que entra en nuestra vida. Y cuidado con esto, porque no solo te afecta la visión, también te afecta la piel.
te puede provocar lesiones incluso cancerígenas por la radiación que emiten a través de la luz de las pantallas. ¿Sabe que precisamente hablando de eso, alguien estuvo hablando de que para usar la tecnología o quizás incluso aquí en el estudio, yo puedo contar ahora mismo, tengo como algunas 20 luces. Hay que usar protector solar. No sé si Judy Leclerc también corrobora con eso, porque las luces cuando hacemos televisión son muy fuertes y eso también hay que cubrirse. No diga yo también, si duramos más de 1 hora o 2 horas, cómo eso le afecta a la vista. ¿Cuántos niveles existen de ceguera? La Organización Mundial lo califica. ¿Cuántos niveles hay, doctor? Mira, como ceguera como tal, tenemos ceguera parcial y ceguera total, principalmente. Son los dos bloques que tenemos que tener presentes. En la ceguera parcial podemos tener ceguera en túnel, o sea que solo podemos ver lo que está en el centro. Podemos tener ceguera central, que es cuando se altera la mácula, que es el punto donde está la mayor cantidad de receptores, y solo podemos ver hacia los lados. Entonces, cuando tratamos de centrar nuestra vista, si yo trato de centrar mi vista en tu rostro, no te voy a poder ver. Tengo que verte como de lado para que la imagen entre. Tenemos cegueras laterales, que es por lesiones a través del nervio ya óptico, en la cual podemos ver cierta parte, nada más. Podemos ver el lado derecho, pero no podemos ver el lado izquierdo. Entonces nuestra visión se ve acortada. Tenemos la ceguera legal, pacientes que a pesar de que pueden ver sombras, que puedan ver... Oh, eso es lo que se llama en inglés legal blind. Oh, legal. Suena como raro eso. Como que hay que tener una cédula o una identificación. Esa ceguera legal significa que aunque tenés algún tipo de percepción, no ves. No, okay. No puedes definir, no puedes, por ejemplo, no puedes manejar. Esa es la parte legal que tienes si no puedes ver con eso. Sí. Y también existe otra que es muy importante, la ceguera nocturna. La ceguera nocturna es esa ceguera que nos da algunas personas cuando manejamos y la luz, por ejemplo, de los carros que vienen de frente, nos encandila más de la cuenta. Y entonces quedamos aislados. Eso se da porque tenemos dos tipos de células en el ojo, que son los conos y los bastones. Suenan bonitos, ¿verdad? Así como navideños. Y los conos son los que determinan la luz y los bastones son los que nos permite ver en la noche. Cuando eso se altera, tenemos problemas de visión. Excelente. Doctor, sus recomendaciones finales ya y una receta para aquellos que no están tomando en cuenta o quizás ya pues tienen pérdida de la vista o tienen su discapacidad visual. Generalice ahí su recomendación y su receta para que la sigan al pie de la letra. Miren, como empezamos con Helen Keller, voy a terminar con Helen Keller. Decía Helen Keller que lo único peor ser ciego es tener vista y no tener visión. Así que para cuidar nuestra visión, todos vamos a tener problemas de visión de una u otra forma. Vamos a tener astigmatismo, vamos a tener presbicia, sobre todo después de ciertas edades, no voy a decir cuál para no herir susceptibilidades, pero después de ciertas edades empezamos a necesitar o un brazo más largo o anteojos para poder leer. Y ahí es donde también tenemos que empezar a cuidarnos. Exámenes de la vista frecuentes, utilizar anteojos oscuros en exposición al sol, utilizar protectores de lentes cuando estamos en pantallas o ante luces en los programas, tener espacios de reposo. Nuestra vista también necesita reposo. Así que disfrutemos de la vida, disfrutemos de todo lo que podemos ver, ya sea con los ojos o con el corazón. Excelente. Doctor, ¿cómo podemos encontrarlo en las redes sociales? En las redes sociales pueden encontrarme como Eduardo Cubero, Coaching y Liderazgo. Está ahí en LinkedIn, en YouTube, en Instagram, en Facebook, en diferentes Facebooks. Pero todos pueden encontrarme bajo esa línea. Excelente. Muchísimas gracias, doctor. Siempre educando desde el amor y desde el compromiso de crear un mundo mejor.
Señores, ya está con nosotros, pues desde Costa Rica nos vamos en un vuelo directamente para la República Dominicana. Ahí está nuestra querida amiga, colega, escritora Judith Leclerc, quien es periodista, autora, conferencista, que nació, señores, en un pueblo de la República Dominicana, Santiago Rodríguez, pero ha sido las voces de muchas personas, incluso con discapacidad. Fue corresponsal internacional de Al Rojo Vivo y con María Celeste Aztará en Telemundo, y durante 19 años ha convertido 1000 historias en mucho más que un programa de televisión. Es un honor para mí tenerla hoy en mi programa. Bienvenida, querida amiga. Hola, bienvenida también a todos ustedes. Yo estoy feliz, muy contenta de estar con ustedes y de vivir este momento tan bonito, comenzando la mañana, iniciando la mañana. Es un día muy lindo aquí en República Dominicana, un sol calientito, así que como tú decías ahorita que te gustó, les mando un abrazo que llegue hasta ustedes, llenos de amor y de mucho cariño y paz sobre todo. Judith, 1000 historias. Que nadie hable de lo imposible. Yo sé que este programa ahora mismo te está motivando, te está llenando de la energía que tú necesitas para seguir y confirmar el trabajo que estás haciendo y esta carrera de más de 17 años, 19 años que está impactando a la República Dominicana. Pero ¿cómo despierta esa idea, ese amor por tú llevar esas historias que muchas veces cambian la vida de quienes están mirando y escuchando tu programa? Bueno, yo en el periodismo que he hecho durante 30 años, siempre conté historias que en cierto sentido pudieran tocar el corazón de la gente. Pero cuando entré a la cadena Telemundo, tú sabes que era un periodismo aguerrido, algo sensacionalista. Entonces ahí yo duré 20 años haciéndolo, hasta que un día llegó a mí el cansancio emocional, el estrés y el preguntarme qué voy a hacer con los dones que Papá Dios me dio. ¿Sigo haciendo este periodismo o hago un periodismo que aporte, un periodismo positivo, un periodismo que lleve esperanza? Y así entonces comenzamos a hacer a 1000 historias, que cuenta esas historias de personas extraordinarias. Y cuando iba contando sus historias, muchas veces yo iba como la periodista que pensaba que iba a ayudar a esas personas. Y cuando salía de allí, la periodista salía totalmente diferente, llena de luz, de fuerza, de ánimo. Esas historias fueron transformando mi vida de una manera maravillosa. Así comenzó 1000 historias, un periodismo positivo, inspirador, y comenzamos a contar esas historias cuando nadie creía que un periodismo positivo podía ser posible. De hecho, ni siquiera yo, porque cuando yo supe que tenía que durar 10 años para contar las 1000, yo dije, ¿y de dónde saco las fuerzas? ¿Cómo sigo tratando de imponer, de presentar esta visión que nadie me cree? Porque nadie me creía. En ese entonces no había internet, así. No había un mundo abierto. Había internet, pero no había redes sociales donde yo pudiera echar adelante con mi proyecto, sino que yo tenía que buscar patrocinadores, y yo escuchaba las risitas burlonas de las vendedoras de las grandes empresas de publicidad que decían, ¿y cómo ella cree que contando buenas noticias ella va a perdurar? Pero oye, Raquel, cuando Dios tiene un propósito para uno y uno le cree, ese plan se cumple, aunque tengan que pasar 19 años, como ha pasado con nosotros, con 1000 historias. Aquí estoy. He contado muchas historias que transformaron mi vida, y yo estoy feliz de haberle creído a Dios y de haber creído en mí misma, y de que también, aunque muchos no creyeran, otros dijeron sí y me creyeron. Y aquí estamos, 19 años después. Qué lindo. Yo tuve la oportunidad de estar en tu programa
estando en la República Dominicana, pero en tiempo de pandemia, y me entrevistaste, me hiciste una entrevista por los medios tecnológicos, sí. Y después, pues, fue que no conocimos, ya Dios, pues, preparó ese escenario para conocernos en Nueva York. Y de verdad agradecida porque hay pocos periodistas que están enfocados en hacer un periodismo de la comunicación social real, de mostrar precisamente historias que motiven, que ayuden a entender una causa. Entre esas historias, si tú me puedes decir una de una persona con discapacidad que ha tenido muchísima, que ha impactado tu vida, que tú dices, mira Raquel, esta persona, wow, cambió esto, y por medio de ella pudimos hacer esto. ¿Cuál sería esa? Mira, han sido tantas historias lindas, hermosas, que me ayudaron a mí, a transformarme por dentro. Déjame ver. Mira, hay una de Guillermo Alejandro. Guillermo Alejandro es una persona de Mao, con una familia hermosísima. Guillermo ama cantar y Guillermo en su mejor momento perdió la vista de repente, quedando su esposa, sus hijos y todo el mundo sorprendidos, porque wow, de repente tú quedarte ciego, sin ver. Y yo voy donde Guillermo a contar aquella historia y yo creo que voy a encontrar a un ser humano totalmente devastado. Y la que salió de donde Guillermo con fuerza, con esperanza, con ilusión, con mucho coraje, fue esta humilde periodista que fue a contar su historia. Allí me presentó su familia, cantamos, me dijo de los conciertos que tenía, me dijo de la forma en que veía la vida. Y esa forma en que Guillermo veía la vida, llena de colores a pesar de no ver, fue también la inyección de esperanza que yo necesitaba en ese momento para continuar con mil historias, porque era un camino difícil, era un camino cuesta arriba, un camino donde yo estaba abriendo paso, era como un tremendo pasto donde yo iba cortando la gramita por donde iban a pasar ahora, 19 años después, los podcasts, el storytelling y las historias inspiradoras que llegarían a iluminar el mundo. Me recuerdo también de otra historia. Espérate, porque tú no me vas a robar también la pregunta, porque esta me encanta y voy a intervenir precisamente ya para entrar en tu libro, en tu nuevo libro, que también es la razón por la que tú estás aquí. Mil historias, que nadie hable de lo imposible. Estoy en el capítulo 32. La historia de Isaura Peguero y el poder, y me emociono, el poder de una buena noticia. Y aquí veo que la próxima página, a través de tu entrevista con ella, de publicar su caso, recibe 200,000 pesos. Háblanos un poquito de esto. ¡Wow! Isaura es una niña, yo le digo una niña porque la conocí con 18 años. Isaura es una niña muy especial para mí y me emociono cuando hablo de ella. Isaura padece elefantiasis. Ella tiene una pierna inmensa y Isaura me conquistó su sonrisa, su dulzura, la forma alegre en cómo ella vive la vida, a pesar de tener que arrastrar prácticamente una pierna gigantesca. Contamos su historia y un político dominicano muy especial, con un corazón grandote, que a veces la gente cree que los políticos no tienen corazón, y sí, hay algunos que tienen, y grande, porque ese tiene un corazón inmenso. Y ese político decidió que él iba a tomar el caso de Isaura para él. Y hoy día todavía Isaura se ha convertido en una hija para ese político y para su familia. Hace unos días le preguntaba cómo está y me dijo, sí, yo sigo en contacto con él y sus hijas son mis hermanas y ellos son mis papás. Ese día nosotros presentamos la historia, eso fue hace como unos 10 o 12 años, me parece, y contamos su historia y este hombre aprovechó una puesta en circulación de su libro para entonces ahí
entregarle ese cheque que Isaura necesitaba, ese dinero. Y aunque su pierna todavía no ha podido recuperarse por completo, Isaura tiene esperanza porque encontró a alguien que le brindó su solidaridad, que le brindó su amor que ella necesitaba. Y hoy día sigue estudiando, está aferrada a la fe y es una muchacha maravillosa. Son de las historias que viven ahí en mi corazón, que no se han podido ir. Y ya también, dando como del buffet de todo lo que hay en este libro, para que usted vaya a Amazon y compre este libro. Háblame del capítulo 27, Obel, el niño de huesito de cristal. Rapidito. Wow. Obel tenía Estoy emocionada porque yo tengo mi libro aquí conmigo. Yo lo tengo aquí. Obel tenía osteogénesis imperfecta. A esa enfermedad se le dice huesitos de cristal. Cuando lo conocí, Obel se arrastraba en el piso. Pero Obel me dejó en su mirada una fuerza y un coraje tan grande para continuar y para decidir ver cómo a través del programa se le ayudaba. La doctora Ona Silva, una ortopeda pediátrica infantil, decidió donar su talento para que Obel pudiera caminar. Obel ya puede caminar. Obel vive, no lo he vuelto a ver, lo vi hace unos años, pero sí supe de él hace unos meses cuando estaba escribiendo el libro. Y ahí está Obel caminando, gracias a Dios. Sueño con volver a verlo. Me imagino que estará para la segunda parte, si hay alguna segunda parte algún día de mil historias, que ojalá que Dios me lo permita. Y son de las historias que han transformado mi vida. Yo sé que sí. Ya, ¿dónde está disponible el libro? ¿Dónde podemos buscarlo? Es pan caliente. Hicimos un lanzamiento en Nueva York. Ahí estuve yo con mi amiga. Y qué lindo ver cómo nacen hijos, cómo nacen estos proyectos que sé que van a transformar la vida. Solamente con estos 2 capítulos ya yo estoy feliz de que hay historias que se pueden compartir para motivar. Y sería, yo le llamaría ahora estos libros que tú tienes que leerlo diario, como por si te sientes decaído, tú lees un capítulo y digas, por ejemplo, el capítulo 18, la fuerza que nació en la casa. Como una madre va a pararse, si se siente quizás down, va a decir, no, porque esta historia me ha inspirado a yo seguir adelante con mi hijo. O una persona con discapacidad que lo lea, también es una motivación. Y de verdad que te honro, estoy feliz de que personas como tú, periodistas, que puedan elegir quizá otro tipo de periodismo, están inspirando y eres la voz de muchos que muchas veces no pueden hablar, que no pueden dar a conocer su situación. Yo no sé el tiempo que tengo, pero quiero decirte que yo crecí en un hogar donde mi madre tuvo un accidente y mi mamá quedó en cama por 15 años. Y era mi papá quien la ayudaba. Y le decía, estas son las manos de Dios que te van a curar, cuando se ponía el ungüento. Mi madre es una hermosa guerrera de Dios, ya camina, gracias a Dios, pero hay gente que tiene una fuerza interior y un coraje, y son la mayoría, son los que te motivan, los que te inspiran, los que te dan la fuerza para seguir adelante a pesar de tu tener todas tus extremidades, a pesar de tu ver, muchas veces llega el desaliento, y estas personas te dan la fuerza y el coraje para que también tú te impregnes de la esperanza que ellos tienen y que ellos viven a diario, y que te motivan en tu corazón para continuar la batalla. Aquí hay muchas historias, incluida la mía, porque la mía fue cambiada a través de todos esos testimonios, y por eso decidimos escribir este libro que yo decía, ¿y por qué voy a escribir un libro? ¿Lo leerá la gente? ¿Le interesará a la gente? Porque a veces tenemos ese síndrome del impostor que nos ataca a todos, y tú dices, ¿y quién soy yo para escribir un libro? Pero sí, aquí está, y espero que toque muchos corazones, que toque muchos corazones. Así es, ahí tengo ya el chat del YouTube
TikTok explotado, emocionado con tu historia. Y está también la directora de discapacidad de educación especial, Lucía Vázquez, desde la República Dominicana, escuchando tu historia. Hay una historia, yo no sé si se acabó el tiempo. Sí, ya. Hay una historia. Pero dime, corre. Sobre alguien con discapacidad a quien yo encontré. Hice una historia hacía 30 años y la encontré. Ella dice que mi historia, al contarla en el programa, le ayudó a poder ver porque le hicieron un trasplante de córnea. Entonces me vio 30 años después, ya yo con 1000 historias y fue maravilloso volver a verla. Hay muchas historias lindas ahí para contar. Rapidito otra vez, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿Cómo podemos encontrarte en las redes sociales? ¿Y cómo podemos ver tu programa y cuándo? Sí, 1000 Historias está en Amazon, también está en la Casa de la Anunciación aquí en República Dominicana. Espero que pronto esté en Librería Cuesta. Y mi programa está en BTV, Canal 32, los domingos a las 9. Y está en YouTube, pueden buscarlo como 1000 Historias con Judith Leclerc. Mis redes, Judith Leclerc 6 y 1000 Historias RD. Ahí me encuentran y ahí se darán cuenta de todo lo que hago y cómo a través de los días y cada mañana procuro inspirar a la gente y de darle un poco del sol que llevo dentro de mí, que Dios me lo regaló. Amén, amén. Y ella es de las personas que están en la televisión y esa misma energía es cuando usted la tiene cerca. Ella es real, ella es de las personas que tú conectas con su corazón porque el corazón es así mismo, sincero y lindo, porque solamente tiene lindura para dar a los demás. Amén. Te agradezco esta oportunidad, sé también que eres una mujer muy ocupada, gracias por compartir con nosotros y enhorabuena, este programa es tuyo, cuando quiera venir y compartir buenas nuevas, aquí estamos para ti. Gracias, y que nadie hable de imposibles, como dice nuestro lema. Así es, señores. Gracias a ti, manita. Nos vemos pronto. Señores, vamos a hacer nuestra segunda pausa comercial, tercera, no sé por dónde ya vamos, porque estoy tan emocionada. Y retornamos con más, porque todavía nos quedan 2 invitados que también tienen su historia que contar. Patrocinan Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Vecina Beauty Supply, donde tu belleza comienza. Por más de 15 años brindando un servicio insuperable en la comunidad. Somos los más grandes distribuidores de salones de belleza, barberías en todo Massachusetts y líderes en productos como Alpha Pat, Sebastian, Affirm, Missani, Vitali y muchos más. Visítanos en Lynn, Lawrence, Roxbury, Dorchester y Jamaica Plain. La Vecina Beauty Supplies, donde la belleza comienza. Descubre cómo convertir tus desafíos en fortalezas a través del nuevo libro biográfico de Raquel Quesada, titulado TDAH, Trauma y Propósito, un camino entretejido, donde la autora comparte su viaje de superación personal, amor y esperanza, desde su diagnóstico que transformó su vida hasta el propósito que hoy la guía, una historia real que te inspirará a encontrar tu propia luz. Disponible en Amazon, tiendas de la Vecina Beauty Supply, www.raquelquesada.net y en todas las librerías locales. Para más información, en Estados Unidos, llama al 978-828-5339 o en República Dominicana en el 809-771-4440. Cambiando el mundo. Seguimos en su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada, señores, y esta es la oportunidad para agradecer a Yadira Polanco y también al Ministerio de Cultura y al Encuentro Puertoplateño por este reconocimiento que nos dieron como dominicana valiosa en el exterior, en los Estados Unidos, pero esto fue en Nueva York. Así que en agradecimiento y enhorabuena, gracias por honrarnos, por el trabajo que hacemos y recordarte también que tenemos nuestro segmento de la persona que cambia el mundo y esto va relacionado también con el tema que tenemos hoy de las personas con discapacidad visual. Y hoy escogí una persona que realmente me gusta porque su impacto ha sido mundial y se trata de
Aquí vamos, espérese, que estamos buscando las informaciones y realmente el saber de la vida de esta persona y cómo esta persona pues impactó al mundo me emociona mucho. Y su nombre fue Louis Braille. Y ya ustedes saben por dónde vamos. Desde el 1809, que fue cuando nació, hasta que murió en el 1852, fue un educador e inventor francés que perdió la vista a los 3 años debido a su accidente ocurrido en el taller de su padre. A pesar de las dificultades y de la falta de material accesible, se destacó como un estudiante brillante y perseverante. Cuando tenía 15 años, desarrolló el sistema Braille, un método de lectura y escritura táctil basado en la combinación de 6 puntos en relieve, que todavía yo no sé cómo que se puedan entender eso. Su creación permitió que las personas ciegas puedan leer, escribir y estudiar música y acceder a la educación con mayor independencia. Aunque su sistema no fue reconocido oficialmente durante su vida, posteriormente se convirtió en el método universal de alfabetización para las personas ciegas. Su legado transformó la educación y promovió la autonomía, abriendo las puertas de conocimiento de millones de personas alrededor del mundo. Louis Braille demostró que una dificultad puede convertirse en herramienta capaz de cambiar la historia. Y es lo que tenemos también con nuestros invitados de hoy, quienes a pesar de su condición, pues ellos han impactado al mundo, han impactado una comunidad, han impactado en su área. Por ejemplo, tenemos con nosotros a este invitado especial, quien también está dando a conocer su trabajo, pero también eso no es un límite para él capacitarse, para él seguir capacitándose, para él seguir impactando a su comunidad, todo lo que hace. Y con nosotros está Fabián Cardona, coreano. Y él dirá por qué coreano. Es un destacado educador y defensor de los derechos de las personas con discapacidad en Puerto Rico, cuya trayectoria profesional ha estado marcada por la superación personal y el servicio de la comunidad. A los 33 años de edad, coreano experimentó la pérdida de la visión, un evento que transformó radicalmente su perspectiva de la vida y lo que motivó a convertirse en un defensor apasionado de los derechos de las personas con impedimentos visuales y otras discapacidades. Su formación académica refleja un compromiso inquebrantable con la excelencia educativa que se inició antes de su pérdida visual. Obtuvo un bachillerato y ahora se hizo abogado, y el hombre sigue estudiando, vive en Miami, y ahí está él, pues que vamos a darle la oportunidad para que sea él quien nos hable más de todas esas formaciones, teniendo un doctorado en educación especial, un liderazgo educativo, y por ahí se va. Señores, qué honor tener a Fabián con nosotros. Muy buenos días, ¿cómo está? Un honor y muchas gracias a todos, a ti Raquel, gracias por la invitación, y a todos los que nos están escuchando y nos van a observar. Yo muy contento de estar aquí y poder mencionar un ser humano que realmente soy efímero entre este plano terrenal, pero con muchas ganas de seguir siempre dando de lo poco que he tenido que aprender para poder sostenerme. Yo estaba escuchando al doctor y cada una de esas cosas que él decía sobre la formación de la condición que tengo. Yo tengo glaucoma, pero tengo ahora diabetes, y la glaucoma y la diabetes se ha fusionado, y de una manera que antes veía sombritas, y hasta cuando los perritos, yo vivo con perritos, y caminaban, ya no se pueden ver, pero de aún así la luz que está dentro de mí permanece y alusa a través de mis manos, a través de mi voz, a través de mi oído, a través de mi sentir y mi trabajo. Hago un trabajo, creo que realmente es excepcional, con personas con necesidades especiales aquí en Estados Unidos, el cual se le abarrota y se le desplaza de una manera sumamente dramática sobre sus derechos con las personas con necesidades especiales.
Yo antes utilizaba mucho la palabra discapacidad porque la ley la aplicaba y la exponía. Pero de un momento dado la dejé de usar porque yo me doy cuenta que nosotros somos tan capaces y tan felices con nuestra situación que la dejé de usar. Así que un honor, gracias. Fabián, eres abogado mediador y árbitro especializado en casos relacionados con la ley de ADA, que sería la American with Disability Act. Háblanos un poquito de esa experiencia, háblanos de tu trabajo todos los días y cómo tú representas precisamente a esa comunidad que muchas veces no tienen voces. Yo soy partícipe de que todos tenemos derecho y ocupamos espacio. Y cuando entré a la escuela de Derecho, muchas veces, yo estudié Derecho porque mi papá era abogado. Bueno, uno de mis papás era abogado. Entonces, cuando yo entro a la escuela y empiezo comencé a estudiar, yo decía, Dios mío, yo quiero participar de alguna interrelación con diferentes partes del mundo para darme cuenta qué es lo que está mal aquí en Estados Unidos, porque aquí se creó la ley en el 1970, la ley 505, American with Disability Act, y yo decía, yo voy a ser el propulsor de mantener esta ley activa, y precisamente me gradué, fui a Francia, estuve en Inglaterra, estuve en España, estuve en Italia, pues domino francés y domino italiano, y yo escuchaba cómo ellos mantenían un renglón sumamente estricto con la ley, y yo cuando regresé aquí, yo me daba cuenta que aquí pasaban la ley por alto. Yo con un bastón, ¿verdad?, blanco, me paraba en donde me hacían la muestra de sangre y me quedaba ahí parado y nadie me contestaba. Yo decía, con permiso. Otra cosa es como que faltan el respeto a la autoridad de la ley. Entonces yo decía, disculpen, la 505 Act, American with Disability Act, y entonces todo el mundo corría a atenderme. Entonces yo decía, yo no tengo que esperar decir una ley para que me atiendan, porque por uso y razón humano, al ver una persona que no puede leer o que no puede escribir en una computadora, deben darle esa atención, que por los años yo he aprendido. Yo soy bien analfabeto tecnológico, pero yo he aprendido a tener esa movilización. Pero algo también que quería comentarte, que me parece muy inclusivo que lo hayas comentado, es que todo lo que yo hacía antes de mis 33 años, tocar el piano, cantar, bailar ballet, bailo ballet por 43 años. Hace un año atrás bailé con Ballet Rusia, que vino aquí a Florida. Y ese maestro, que fue mi maestro por muchos años, le decía a los estudiantes que estaban bailando, ustedes lo ven, ese viejito tiene una constancia de tiempo, lugar y manera, porque sabe movilizarse dentro del escenario. Y me preguntaban, ¿cómo lo logra? Y es lo que decía la pastora, yo veo dentro de mí lo que el mundo no ve afuera de mí. Mi luz no es un faro, mi luz es mi vida misma, porque ese es el Dios que habita dentro de mí. Si creemos en un Dios poderoso que nos guía en un camino vertical o horizontal, encontramos la razón de ser. Yo voy a la corte, ahora soy abogado, mediador y árbitro, y no sabes, yo soy tan tenaz, es una cosa increíble, como yo puedo persuadir a un juez de que escuche. El otro día tuve un caso que eran 6 abogados contra mí, 6, y era para darle una institución un dinero que abarca a las personas ciegas, porque aquí en Estados Unidos los niños ciegos los tienen en un salón de clase, y en un salón de clase cerrado, y yo digo, pero ¿y por qué ellos no salen afuera? Y yo creé un taller donde los niños salen afuera, escuchan los pájaros y le ponen nombre. Entonces él decía como que era imposible que dieran $2 millones para esas escuelas específicas. Y solamente cuando él me escuchó, inclusive cuando yo llegué, yo recuerdo que tenía una corbata roja, y él me dijo, oiga, abogado, usted tiene una corbata roja. Yo le dije, usted no me tiene que decir que la corbata es roja,
yo la siento roja porque estás dentro de mi corazón. Y él dijo, ok, creo que esta exposición va a ser buena. Cuando terminamos, los 6 abogados, los 6, y los otros que estaban ahí me dijeron, felicidades, ganó sus $2 millones para la institución de educación, porque es la valentía con que usted se expresa y la fortaleza que usted demuestra que la ley se hizo para ser aplicable, no para estar escrita y ser obsoleta. Entonces, yo de ese día en adelante decidí que todavía me queda un poquito más de tiempo. Estoy viejo y lo entiendo. Y yo me gradué en el 2006, pero de 2006 hasta acá no he perdido un caso de personas con necesidades especiales porque le afinco, le honro el haberme dotado con ese conocimiento que es la ley para poder co-crear un bienestar mejor para nuestra sociedad de personas con discapacidad, como lo dice la ley, pero yo le digo con personas con necesidades especiales. Y después de quedarte ciego, completaste una maestría en administración pública, graduándote de summa cum laude. ¡Wow! Esto es algo que realmente es bueno escuchar. Si tú realmente, porque actualmente tú estás cursando un doctorado en educación especial y en liderazgo organizacional educativo. ¡Hombre! ¿Cómo es que tú lo haces? No, es una cosa increíble, Raquel. Y inclusive yo volví, es una historia larga, corta, yo sé que no tenemos el tiempo, pero por ejemplo yo quedé ciego en una iglesia. Yo fui a un miércoles de ceniza, una persona completamente sana, vegetariano por 33 años, sumamente integrado a lo que era la dosificación de que es Dios en mi vida. Y estando en un miércoles de ceniza, yo bajo mi cabeza, subo mi cabeza y yo no volví a ver. Y mi mundo cambió de blanco a colores, a gris y a colores, porque siempre lo vi a colores. Y yo decidí que yo tenía que continuar la vida. Y en ese caso mis papás estaban vivos todavía. Mi mamá, una señora que era médica, pues me dijo, Fabián, aquí no se acabó el mundo, ahora es que vamos a comenzar. Yo volví al piano con maestros de piano que me enseñaron toco piano, pero regresé al piano con Braille. Yo escribo y leo Braille en francés, español, inglés y en italiano. ¿Cómo tú tapeas? ¿Que no te escucho? ¿Cómo tú tapeas? Si lo estoy diciendo bien. Yo parlo molto bene l'italiano perché io frequentare molto bene l'università e parlare molto bene per fare la storia la mia cosa, porque yo parlo delle cazzate. Yo fui a Italia y me entendí más de lo que yo podía hacer cuando esos estudiantes que me veían tocando los puntitos y diciendo, ¿cómo él está leyendo en italiano si él habla español? ¿Cómo él puede? Yo creo que era la capacitación que mis papás tuve en ese momento. Pero para Claudio se debe de estar gozando porque Claudio, nuestro director de programación y de canal, él es italiano y también es español y se llama Claudio Capelli, ya tú sabes con el apellido si es italiano. De verdad, Fabián, que me llena de mucha emoción conocer y sé que ahora hay Fabián para rato porque te voy a llamar después del programa para extenderte la invitación, que te quede como corresponsal y colaborador de este programa que se necesita. Tenemos varios abogados, pero se necesita un abogado en los Estados Unidos que hable de las leyes que corresponden a los Estados Unidos. Tengo uno que es de Argentina y por ahí vamos. Y de verdad que me honra conocerte. Gracias por ser compañero mío y honrarme con estar escuchando de tu experiencia y conocerte más. Tus recomendaciones ya para alguien que te está ya escuchando, quizá un padre que su hijo pues tiene discapacidad visual o quizás una persona que esté perdiendo la vista, dale un mensaje esperanzador. ¿Y cómo podemos encontrarte en las redes sociales si tienes? Yo voy a decir algo bien importante. Lo que a mí me adelantó a la vida es que esos señores que se llaman padres y el soporte familiar hizo una constancia, creó una barrera protectora o una membrana semipermeable
que me permitió continuar estudiando, graduándome con honores, haciendo todo lo que hacía cuando veía, a retornar a cuando no veía. Y yo le pido a la familia, precisamente a ellos, no al mundo, que comenzamos de un núcleo familiar a un núcleo general, que tienen, no es que deben, es que tienen que reforzar ese pensamiento constructivo y esa alianza hacia la autoestima de la persona que tiene una necesidad especial. Yo hoy por hoy me levanto y me paro al cristal, al espejo y digo, qué bello eres, Fabián. Y no me veo tres pepas, pero digo, qué bello eres. Eres capaz de llegar a donde otros que sí pueden mirar, no lo logran. Ese es mi gran consejo. Y yo escribí varios libros, pero uno de los libros se llama Leyes en la Travesía en la Oscuridad, que está en Amazon Kindle, y ahí están todas las leyes recopiladas y los casos desde 2006 hasta ahora que yo nunca he perdido, valga la redundancia, y en honor al que me dio esa, ¿verdad?, esa dosificación de enseñanza, para que puedan entender que tenemos derecho y ocupamos espacio. Y cómo me consiguen en Fabián, como mi nombre, .coreano, que es mi madre, @gmail.com. Es un placer, yo estoy agradecido por este tiempo, por este espacio, y recuerden que la vida no es lo mismo sin espinas, pero las rosas tienen esencia y aroma. Ustedes escogen la esencia o el aroma, no es lo mismo. Gracias. Qué lindo, qué placer, qué honor de tenerte, querido amigo. De verdad que sí. Gracias por estar con nosotros. Señores, ya está con nosotros también nuestro próximo invitado, José Manuel Nava, quien es un joven venezolano apasionado por romper límites y transformar vidas, diagnosticado desde la infancia con parálisis cerebral infantil. El pronóstico médico indicaba que no podría caminar ni llevar una vida independiente. Un milagro de Dios y una determinación inquebrantable cambiaron ese destino, regalándole lo que hoy llama un tumbao original. Vamos a ver qué es eso. La impronta que define mi camino es frente a cualquier adversidad. Es egresado de educación física, deporte y recreación para necesidades educativas especiales, y de verdad que me place tener este profesional que también aporta a un mundo mejor. Muy buenos días, de verdad que sí, José Manuel Nava, por estar con nosotros. Hola, ¿cómo está? Gracias por esta oportunidad, pues para servirles. Es para mí un honor, pues, poder compartir un poquito lo que se ha hecho y lo que está por venir. Cuéntame, ¿qué te motivó a estar estudiando, ser profesor, ser coaching, tener esa especialidad para trabajar educación física, tú partiendo desde una parálisis cerebral? Mira, es que desde que yo nací de 32 semanas, me faltó oxígeno al cerebro y me ocasionó la parálisis cerebral. A la hora del nacer me faltó el oxígeno y eso me ocasionó que no podía tener movilidad, ni control de tronco, ni esfínteres, ni nada, ¿sí? Fui totalmente dependiente de mi mamá, ¿ok? Y siempre los médicos le dejaban claro, pues, que ella tenía que aguantar hasta que lo más que yo pudiera hacer, pues, que no me exigiera tanto. Pero ella nunca se dio por vencida, ¿ok? Y me enseñó, pues, a ser fuerte y a ver la vida de una manera diferente. Y estudié educación física porque, primero, pues, como inicio de vida, me botaron de una escuela por mi condición de discapacidad, porque decían que yo no podía estudiar en una escuela regular, con personas sin discapacidad. Eso me ocasionó que, bueno, me hicieran el estudio neurológico, se dieron cuenta que yo tenía un coeficiente intelectual, pues, normal o estable para poder estar ejerciendo en una escuela con personas sin ningún tipo de discapacidad. A pesar que ahí me cerraron la puerta, después me abrieron la puerta en otra escuela, ¿verdad? Que me llevó a romper paradigmas, porque gracias a esa escuela, pues, me gradué con honores y pude romper esa entrada a una escuela sin ningún tipo de discapacidad, ¿ok? Todos eran normales, entre comillas, que dicen, no,
que para mí eso no existe porque todos tenemos discapacidades. Excelente, qué lindo tener esa resiliencia que primero viene de tu familia. Ahí tenemos a Jonathan Quesada, que también es padre de nuestro hijo que tiene parálisis cerebral, y él dice que siempre he dicho que la familia tiene que seguir adelante, porque muchas veces las familias, los padres son los que motivan a no cuitearse, a no rendirse, y que los hijos también vean que si mamá me está motivando, me está celebrando con mi discapacidad, yo también puedo lograr. ¿Cuáles son los retos que tú has tenido dentro de tu profesión como educación de deporte? Bueno, te voy a contar una anécdota. Yo soy nacido en Venezuela y crecí en un barrio muy peligroso de la ciudad de Caracas, ¿sí? Petare. Y pues salir a las 5 de la mañana con toda mi discapacidad, sin ningún tipo de ayuda, ok, siempre he sido muy independiente, ya que logré caminar de una manera muy original, sin copia, ¿no? Porque me caí por unas escaleras con mi mamá, que mi mamá me llevaba cargado. Luego de esa caída di mis primeros pasos y después de ahí pues todo cambió y he roto paradigmas imposibles para muchas personas. Por eso le dicen que mi historia de vida es un milagro de Dios, ¿ok? Y pues cuando llegué a la universidad, el primer reto fue, bueno, yo le decía a los profesores, ustedes son especialistas y doctores en educación, pues ahora, bueno, les tocó la gran manera de demostrar sus títulos, porque van a tener que enseñar a una persona con discapacidad a trabajar con personas con discapacidad, ¿ok? Porque siempre es, pues vamos a formar a puras personas sin discapacidad para trabajar con nosotros, pero cuando se enfrentaron a la realidad de una persona con discapacidad que va a trabajar con personas con discapacidad, pues ahí ponían en tela de juicio también sus títulos universitarios y toda su experiencia, y pues eso para ellos fue un reto. Y para mí también, porque me exigieron como que si no tuviera una discapacidad. Y mira que cómo tú estás poniendo las barreras que aún siendo profesional están poniendo en tela de juicio tu capacidad. Y eso siempre pasa. Es una de las barreras principales que encuentran los profesionales cuando se enfrentan con ya su título, y muchas veces ni importa si son summa cum laude, que ponen en juicio de antelación. Mira cómo Fabián dice que no, porque es verdad, lo primero que ponen en juicio de antelación es si tú realmente estás capacitado, porque creen que todo en la vida, porque son personas con discapacidad o una condición, se le debe de regalar, y no es así. Entonces, enhorabuena porque tú sigues adelante, te estás preparando, eres un joven que todavía tiene mucho por aportar y que hacer. Lo principal que veo también es que aún con tu discapacidad, tú estás motivando a otros jóvenes en tu área a que sí se puede. ¿Dónde nosotros podemos encontrarte en las redes sociales? También me dice que eres influencer. ¿Qué más haces en las redes sociales? Bueno, ¿cómo nosotros podemos seguirte? Porque realmente personas así, señores, y ahí está el YouTube. Y agradecer a la cajita también que está conectado a nuestro querido amigo Francis, quien es el director y dueño de la Cajita TV, quien está transmitiendo en vivo. Agradecerle que esté acogiendo estos temas, porque es importante amplificar el trabajo que hacemos y el trabajo que hacen con sacrificio las personas profesionales que llegan a estos niveles. Bueno, la verdad que pues yo como persona con discapacidad siempre me he dedicado a romper esas barreras y poder aportar espacios para otros, ¿sí? Como lo hizo nuestro compañero que tuvo la participación anterior, Fabián. Pues, ¿cómo me pueden encontrar? Que te invito a que lo sigas para que ya ustedes se unan y sí, de eso se trata la vida. Sí, excelente, excelente. Pues yo la verdad agradezco este espacio. Me pueden encontrar en Instagram como @atletacoach, porque aparte soy atleta paralímpico, conferencista, actor y influencer, pero a través de medios de comunicación, pues que llevo mi mensaje y pues a romper esos paradigmas de sociedad, pues que a veces por no conocer nos hacen ver imposible de tratar y llevar un entorno empático, como tú dices siempre, y pues a través de nuestro propio ejemplo pues podemos ayudar a que eso se pueda seguir dando. Hablan un poquito de eso de actor y de wow, qué chulo, qué chulo. ¿Qué has hecho tú en el área de la actuación? Bueno, ahorita soy parte de una corporación,
se llama Artesima. Es un grupo de personas con discapacidad, ¿ok? Tienen de todo el tipo de discapacidad y nos formamos en teatro, circo, y hace ya 2-3 días se terminó el festival, un festival de puros artistas con discapacidad aquí en la ciudad de Bucaramanga, Colombia. Pues yo me presenté dentro de una obra de teatro, pues he trabajado con televisión y bueno, paré de contar. No, qué lindo. Y ahora que hay José Manuel para rato, de verdad que sí, que agradecida de Dios por que tú puedas estar en este espacio. Ya este espacio es tuyo, si quieres seguir aportando dentro de la educación especial, el coaching, y yo sé que hay mucho que dar para nosotros seguir motivando y esas barreras que enfrentan los educadores de deporte y precisamente las personas con discapacidad que tienen algún tipo de barrera a la hora de practicar los deportes desde la escuela. Bueno, te voy a contar antes de irme ya, porque sé que ya el tiempo es muy corto. A mí no me dan esperanza de vida ni poder caminar, y pues logré graduarme de la universidad y lograr el mérito más grande para mí, poder darle clases a los que fueron mis ídolos en el deporte paralímpico, porque siempre crecí viendo el deporte como una herramienta para la inclusión y la paz, ¿sí? Y pues me tocó dar clases a quienes fueron mis ídolos, porque logré llegar al Ministerio del Deporte de Venezuela y pues ver a todos mis ídolos del deporte y darle clases. Para mí fue un gran reconocimiento. Entonces eso se lo dejo a las personas con discapacidad que quizás me estén escuchando, que los sueños se cumplen cuando uno se compromete de corazón, de cuerpo y alma, ¿sí? Sin pensar en lo que dice la gente, sino en lo que creemos nosotros y podemos hacer realidad a través de nuestras propias acciones. Excelente, muchísimas gracias, de verdad que gracias a todos ustedes por estar ahí conectados. Ahí tenemos muchas personas que te están siguiendo, que están escuchando tu historia, dándote mensajes bonitos, diciendo Dios es bueno, y de verdad que sí, que Dios es bueno. Quiero recordarle a todos ustedes que nuestros libros también están en Amazon. Estaremos en la República Dominicana del 11 al 14. Agradecer a Arayet, quien está pues apoyando nuestra iniciativa de ir a la República Dominicana a entregar útiles escolares. Mira, ve Fabián, si te quiere ir conmigo también. El amor, señores, que nosotros ponemos en cada cosa que hacemos es real, y estaremos allá compartiendo con jóvenes y personas con discapacidad, a entregarles sus mochilas, entregarles zapatos y otras cosas que el Señor tiene para ellos. Así que el aporte de sus libros están en Amazon, va directamente para las donaciones que hacemos a nivel internacional. Hemos enviado donaciones a Venezuela, a México, a muchas partes del mundo, a África. Recuerden que estuvimos en África también y queremos volver para allá en el 2027. Entonces, todos esos aportes, el 20% va para la República y otras donaciones que vamos a hacer. Agradecer nuevamente a Somos de Quisqueya, quienes están transmitiendo en vivo para nuestro programa para la República Dominicana. Agradecer a La Cajita, ahí está nuestro amigo querido Francis Concepción, quien está transmitiendo en estos momentos también en vivo para todos ustedes. Y agradecer a mi querido amor, Jonathan Quesada, quien también trabaja toda la semana para que este programa sea de buena para ustedes. Pero en especial a mi querido amigo y hermano Claudio Capelli, quien también pone su empeño, su paciencia conmigo para hacer este programa, para que a través de Discapacidad TV le llegue a todos ustedes. Señores, recuerden que precisamente el amor es esa magia diaria que convierte lo simple en algo especial. Y nos recuerda que siempre hay espacio en nuestro corazón para hacer un cambio en la vida de los demás. Bendiciones, hasta el próximo sábado. Bye bye, mi gente. Cambiemos el mundo con Raquel Quesada. Esto no es un sueño, esto es un grito claro. Cada alma cuenta, esto no es en vano. La discapacidad no es un quebranto, es un color más del ser humano. Mismos derechos, misma voz, no hay barreras entre tú y yo.
Discapacidad Televisión. ¡Hola mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. ¡Hola mundo! Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor y saber qué programación es tu favorita. Por favor, no te olvides de compartir, así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. ¡Hola mundo! Muchas gracias.